Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, no sé si los niños van a pasar para que pasen entonces. ¿Cómo pasaron su día hoy? Bien, qué bueno que es Dios, ¿no? Que a pesar de cualquier cosa nos tiene en este lugar. Bueno, la verdad que me siento privilegiado de poder compartir alguna palabra con ustedes. No es mucha, pero viene pues de lo más profundo, de donde Dios pone las cosas. Entonces, este, bueno, también creo que nos están viendo. Un saludo a los que nos están viendo también, en cualquier parte donde estén. Este día, pues, quiero compartirles algunas palabras. No son muchas, como les dije, pero son muy importantes. Aquí hay una pregunta que es un poco, se puede decir, repetitiva, que la repiten en todas partes, pero la voy a hacer porque va a tener un poco de sentido más adelante en lo que voy a ir mostrándoles de acuerdo a lo que dice la Biblia. Aquí todos amamos a Dios, ¿cierto o no? Ese es el pensamiento que todos tenemos, que amamos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada quien va a ir entendiendo cómo es que ama a Dios. Pero antes de empezar a decirles cualquier cosa, quiero contarles una pequeña historia de mi vida. Cuando tenía aproximadamente entre unos 15 años a unos 18 años, hubo un momento donde llegó a mi interés el conocer un poco de Dios. Entonces, en ese tiempo, yo escuchaba a muchas personas que hablaban hermosas palabras de Dios, que hablaban cosas extraordinarias de Dios, que yo en algún momento de mi vida dije, yo quiero conocer quién es ese Dios, yo quiero entenderlo un poco más, porque me atrae lo que Él es y lo que dicen de Él. Entonces, como ustedes saben, cuando uno está en la adolescencia, a veces no se entrega totalmente a Dios, sino como que está indeciso en lo que va a hacer en su vida. Y yo pues un poco tímidamente comencé a observar la gente que iba a la iglesia. Discretamente yo observaba a la gente que iba a las iglesias y que hablaban de Dios. El problema que me encontré con eso fue su comportamiento. Cuando yo tenía esa pequeña necesidad dentro de mí y fui a buscar a la iglesia lo que necesitaba escuchar de Dios o lo que necesitaba ver de Dios, me encontré con que había mentira, con que había envidia entre unos con otros. Y seguía observando personas que de su boca salían palabras hermosas, palabras bonitas, incluso convencían a muchas personas. Pero cuando yo comenzaba a observar su comportamiento, incluso veía personas saliendo con parejas que no eran sus parejas. Veía personas mintiéndose los hermanos los unos con los otros. Y veía todo tipo de cosas que si las enumero serían mucho, pero a una edad de adolescencia, que ustedes saben que la vida de uno es como indecisa en ese momento, no sabe qué camino tomar, acercarse a lo que Dios dejó, que es la iglesia, y encontrarse con eso, lo primero que eso causa en uno es el alejamiento de esos lugares. Y uno en la mentalidad se crea que esas iglesias, que todas son iguales. Y dice uno, ¿para qué voy a ir a ese lugar si estoy mejor en el mundo? Por lo menos en el mundo no me miento con el que conozco. Y yo me encontré en medio de esa situación y esa situación me hizo retardar
que yo me dedicara más tiempo a Dios o que yo me entregara a Dios. Entonces yo le decía a Dios, no encuentro lo que buscaba, no encontré lo que buscaba en lo que se suponía que la iglesia tenía que darme. Por lo tanto, la idea de Dios siempre ha sido con su iglesia mostrar su reino. Todos aquí lo sabemos. Mostrar su cultura, mostrar un estilo de vida. Pero cuando no se encuentra, se puede llamar iglesia de Dios. No lo sabemos, solo Dios sabrá juzgar. Entonces, todos o la mayoría conocen que en el principio, cuando Adán y Eva pecaron, el Espíritu Santo vivía entre ellos, antes de que pecaran, vivía entre ellos, pero cuando llegó el pecado, el Espíritu Santo no encontró en dónde posarse, o sea, no encontró un cuerpo, así que tuvieron que hacer el arca del pacto y hacer muchos rituales para que la presencia del Espíritu Santo se manifestara en esa arca. Cuando vino Jesús, en Jesús fue el primero después de Adán, en que el Espíritu vino y se posó. No había otro cuerpo donde el Espíritu Santo se podía posar más que solamente en Jesucristo. Cuando Jesús se va, le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque alguien va a venir en ustedes. Entonces la Biblia dice, la iglesia de Dios es el cuerpo que no tenía el Espíritu Santo donde habitar. Ahora la iglesia es el cuerpo y en el cuerpo habita el Espíritu Santo. Se supone que esa es la idea de Dios. Entonces cuando viene el Espíritu Santo, significa que ese cuerpo va a mostrar a Dios en persona. Pareciera que esa fuera la idea, mostrar a Jesús. El cuerpo de Jesús ya no está, pero ahora Él dejó su cuerpo, que es la iglesia. Entonces lo dejó con el mismo espíritu que Jesús tenía. Entonces se supone que la iglesia debería demostrar lo que Jesús mostró en la tierra. Y para que me vayan entendiendo, les voy a decir un verso. Pero antes del verso, les quería hacer una pregunta. Cuando Jesús hace el cuerpo, que es la iglesia, cuando pone sus miembros, los pone con la intención nada más de estar ahí recibiendo de Dios, se puede decir semanas, meses, años, y pasan 5, 10 años, 20 años, y que esa persona siga ahí recibiendo, solamente sigue ahí sentada, recibiendo hasta la venida de Cristo. ¿Ustedes creen que la idea de Dios fue que la iglesia se sentara a esperar la venida de Cristo o la iglesia tiene que hacer algo? Se supone que la iglesia no debería estar sentada esperando a Cristo. Se supone que la iglesia debería estar haciendo algo. Ok, hay un verso en la Biblia que es en el libro de Marcos, capítulo 11, del verso 12, 13 y 14. Dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces dice que vio a cierta distancia esa planta. Parecía que tenía higos y por esa razón Jesús viene y va a esa planta. Pero la sorpresa para esa higuera es de que llega Jesús y ella no tiene nada. ¿Qué hace Jesús al ver que no encontraba nada? ¿Qué hizo? Los que saben la historia, ¿qué hizo?
la maldijo y la secó de una vez. Pero ¿por qué? Si dice ahí que no era temporada. ¿Acaso no es el creador que sabía que esa planta todavía no tenía tiempo para dar el fruto? Se supone que Jesús ya sabía todo eso, pero en el momento que Dios llegó no encontró lo que buscaba. El problema con este árbol era que, como ustedes saben que por aquellas regiones hay áreas que son desérticas, dice ahí que a cierta distancia aquel árbol se miraba hermoso y frondoso. Eso daba a entender como que tenía algo que entregar, como que tenía algún fruto que le podía dar. Y estoy seguro que muchas personas se equivocaron de la misma manera hasta que llegó Jesús. Cuando llega Jesús, ve que no hay nada y le dice a la higuera: nunca nadie más vuelva a comer tu fruto. Y lo dijo y los discípulos escucharon. O sea, no lo hizo en silencio, lo hizo en voz alta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que les venía diciendo? Pues Dios a nosotros los seres humanos nos comparó. Y ustedes van a ver en muchos versos que vamos a leer hoy, nos comparó con árboles. La iglesia hoy en día, yo he escuchado, y yo mismo lo he escuchado, soy testigo de que yo lo he escuchado, gente que dice: prefiero no ir a la iglesia, porque lo que veo ahí es peor de lo que veo adentro, de lo que veo afuera en el mundo. ¿Qué sentido tiene para una persona acercarse a un lugar, pero no encuentra lo que necesita? ¿Qué sentido tiene que Dios tenga algo plantado en la tierra llamada iglesia, pero cuando el que necesita va a buscar algo, no lo encuentra? Con la higuera no tuvo compasión el Señor. De una vez al instante la secó. ¿Qué podrá hacer con nosotros entonces? Entonces, una de las cosas que Dios ha mostrado es que no le gusta la apariencia. Y este árbol aparentaba tener algo que no tenía. Y tenemos que ser cuidadosos como iglesia, porque cuando una persona se dice: yo voy a la iglesia, se le pone alrededor de él una apariencia de persona de Dios. Y peligroso vengan muchos a buscar algo en ti. Peligroso vengan a buscar algo. O peligroso venga Dios a buscar algo y no lo encuentre. ¿Será que Dios va a buscar algún fruto en nosotros? ¿O simplemente no va a buscar nada? ¿O simplemente Dios nos va a llenar de su palabra día tras día, año tras año? Se puede decir décadas. Nos va a llenar, pero ¿será que en ese proceso Dios nos va a llegar a pedir algo? ¿O simplemente Dios nos va a empachar de su palabra? Nos va a tener 10 años, 20 años sentado en la iglesia para que el día que venga estemos preparados. ¿Será que esa va a ser esa es la idea de Dios? ¿O ese es el trabajo del cuerpo de Cristo en la tierra con su espíritu? Les quiero leer otro verso. Y este está en Lucas, capítulo 13, versos 6, 7 y 8. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente porque está bien actualizada a nuestro tiempo. Dice en Lucas 13, 6. Luego Jesús les contó la siguiente historia.
un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. ¿Y qué le dijo el Señor? Córtala. Solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero le respondió: Señor, dale otra oportunidad. Dale un año más y le daré cuidados especiales y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. La pregunta aquí es, nosotros recibimos diariamente y hemos recibido por años el Espíritu de Dios. Y lo venimos recibiendo y venimos recibiendo todas las cosas que Dios nos da, día con día. Pero, ¿será que en algún momento va a venir a supervisar lo que cada quien ha hecho? ¿Será que va a venir en algún momento y va a decir: Jaime, ¿qué has hecho? Byron, ¿qué has hecho? Muéstrame. El problema es que si llega ese día, ¿qué dirá él? Aquí está hablando Jesús. Está diciendo con estas plantas, córtalas de una vez. Pero por la compasión dice, dale un año más, le vamos a dar cuidados, vamos a abonarla más. Tal vez así da fruto, pero si no da, entonces quítala, porque está ocupando un lugar donde alguien más puede dar frutos. ¿De qué le sirve a Dios que algo esté plantado en su jardín o en su iglesia por años? Está por meses, por años, esperando que por lo menos dé un fruto y no lo encuentre. ¿Es justo eso para Dios? Yo creo que no lo es. Entonces, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? ¿O será que ya Dios nos visitó a cada uno de nosotros y no nos hemos dado cuenta? ¿No será que ya Dios envió a una persona a comer de ti y lo habrá encontrado esa persona? Recuerden que al principio yo les dije, yo cuando estaba joven necesité de Dios. Cuando fui, no encontré la comida que yo necesitaba. No encontré la palabra que yo necesitaba. Entonces, si Dios ya me visitó a través de esas personas y no encontró nada en mí, ¿no será que estoy en un tiempo ya donde le están dando un trato especial, donde le están dando fertilizante a ver si por lo menos sale un frutito? No sabemos si ya Dios visitó a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, y no encontró nada que comer. Y dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí si no produces nada? Pero como su misericordia es grande, siempre nos da tiempo. El problema es que nosotros confundimos los tiempos de Dios con nuestros tiempos. Llegamos a decir, en este momento no puedo, Señor, porque estoy ocupado. En este momento me siento mal. En este momento estoy pasando una situación fea. En este momento me estoy sintiendo desconectado de ti. Tú te estás sintiendo desconectado porque Él siempre está ahí. El problema no viene de Dios, el problema es de nosotros. Y cuando Dios viene en ese tiempo,
Ahí es el problema, porque me encuentro alejado de mi fuente. Y si estoy alejado de mi fuente, no puedo producir nada. Si Dios a alguien le está generando un cambio y viene y visita a esa persona a ver cómo sigue ese cambio y el cambio sigue igual, ¿qué dirá? ¿Qué pensará? ¿Qué pasa si manda a alguien a ver cómo está cambiando esa persona? Pero en vez de salir esa persona cambiada, en vez de salir impresionada por lo que Dios hace, lo que sale es decepcionada porque dice, ¿eso es lo que Dios cambia? Ponemos en vergüenza a su espíritu y a su cuerpo. Quiero leerles otro verso, sé que son varios versos, pero es necesario leerlos. En Lucas capítulo 12, el verso va a ser 45, 46 y 47. Y dice, es el Señor hablando, pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos y a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente sin previo aviso. Y escuchen lo que dice aquí, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Porque un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. A mí me sorprendía cómo estaba hablando Jesús. Si tú sabes lo que tu Señor quiere, si tú sabes cómo es tu Señor, ¿por qué no te preparas? ¿Por qué no sigues las instrucciones? Ese siervo será severamente castigado. Incluso ahí hasta le pusieron, será despedazado y será tirado con los infieles. Y ese ha sido un problema grande porque la iglesia de hoy en día espera la venida del Señor en las nubes. No sabe que el Señor está entre nosotros. No sabe que aquella persona que fue deseando un cambio en su vida, Dios iba ahí. Y la iglesia o el miembro que le tocó quizás no estaba preparado. Y escuche, muchas veces se dice, hay gente que viene a la iglesia a observar cómo se comportan y va y habla allá afuera. Pero Jesús dice, asegúrate, que Jesús no dijo que hablen. Y él especificó algo y dijo, asegúrate que eso sea mentira. Porque ¿qué pasa si no es mentira? Esa persona va a traer juicio contra ti, porque va a decir, Señor, fui hambriento a esta persona y no lo recibí. Fui sediento de ti, pero no te encontré. Por eso él dice, llegará el día menos esperado. Y nosotros a veces vivimos de acuerdo a nuestro tiempo. Nosotros no conocemos en realidad los tiempos de Dios. Dios cuando llegó a la higuera, él tenía que encontrar un fruto. ¿Qué dijo la higuera? No es mi tiempo de dar fruto, no es tu tiempo de dar fruto es cuando yo me presento a ti. Ese es el tiempo de Dios, no mi tiempo. Pero aquel siervo que no se prepara será castigado.
Entonces, ¿qué demuestro cuando viene la persona a ver en la iglesia, a querer un cambio? Y lo que ve es que no se pueden llevar los unos con los otros. ¿Qué pasa cuando viene aquella persona en su necesidad y lo que puede ver en la iglesia es que están más necesitados que él? Viene buscando amistad, pero encontró enemistad entre hermanos. Vino buscando confianza, pero puede ver que ahí no la tienen los unos a los otros. Entonces, este es el cuerpo de Cristo. Este es el cuerpo donde el Espíritu de Dios habita. Creo que se necesita trabajo. Entonces, ¿cómo yo voy a saber? ¿Cómo yo voy a saber qué necesito dar? ¿Cómo yo voy a saber qué necesito hacer? Hay algo que es muy, se puede decir, muy sencillo y muy complicado a la vez. Donde el Espíritu está, siempre está generando algo en ti. No importa si sea un cambio, no importa si sea con personas de afuera, con personas que necesitan de Dios, o no importa si es con tu hermano, pero donde el Espíritu está, siempre va a haber un cambio. Donde no lo hay, significa que el Espíritu no está. Entonces, ¿cuál es mi fuente de cambio? Es que el Espíritu esté en mí. Pero ¿qué hacemos cada vez que tenemos situaciones? ¿Qué hacemos cada vez ¿qué hacemos todo el tiempo? Ocupados, 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 ocupados. Y dijo el Señor, llegaré el momento que menos se lo esperen. Yo llegaré y tocaré tu puerta. Y aquel siervo que no se haya preparado, aquel que no esté listo para entregarme algo, ¿qué haré contigo? ¿Cuántas oportunidades Dios ya te ha venido dando? Y nosotros, después de estar años en la iglesia y que venga Dios a pedirnos algo y yo no darlo, esa es una vergüenza para Dios, porque significa que yo ya debería estar dando. Y si viene Dios y no encuentra ni uno, estamos ocupando un espacio donde absorbemos los nutrientes de esa tierra, absorbemos las aguas de esa tierra, agua que alguien más de verdad sí la iba a ocupar, alguien que sí iba a producir. Pero ahí estoy yo, con forma de apariencia en la iglesia. Ahí estoy yo, ahí estamos mostrándole al mundo, yo voy a la iglesia, estoy en la iglesia, pertenezco a la iglesia. Y todo el mundo, cuando tú le dices eso, se crea una imagen de ti y te viste como una persona que debería tener un cambio que se muestre porque viene de parte de Dios. Entonces, cuando viene la persona y lo que encuentra es la apariencia de iglesia, pero jamás encontró a Dios. Pero ¿quiénes son entonces aquellos? ¿Quiénes son aquellos que de verdad muestran que el Espíritu vive ahí? ¿Quiénes son aquellos que el Espíritu Santo produce en ellos? Hasta este punto, en este momento, ¿ustedes creen que Dios nos quiere sentados como iglesia sin hacer nada? Empachándonos de comer de su palabra. Queremos recibir.
¿Cuándo será el momento que tengo que dar? ¿Cuándo será el momento que tengo que mostrar? Yo solo espero, por ejemplo, en mí y le digo a Dios, si ya me veniste a ver, me veniste a preguntar, yo espero que la próxima vez que vengas me encuentres preparado. Yo no deseo que donde fluye una fuente de agua, que es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo donde habita es como un manantial que no deja de fluir agua. Viene aquella persona sedienta a querer tomar de ese espíritu, pero lo que encuentra es un desierto. Entonces, ¿cómo podemos decir el Espíritu Santo está ahí? ¿Cómo podemos decir ahí está? Pero mire lo que dice en Salmos. ¿Quiénes son aquellos? ¿Quiénes son aquellos que el Espíritu reposa en ellos? ¿Quiénes son aquellas personas donde el Espíritu habita? Dice que son así. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto, ¿Dice cuánto? ¿Que siempre o que solo un momento? Que siempre dan su fruto. Su hoja nunca se marchitan y prosperan en todo tiempo. Este hombre está diciendo en ese momento, el que se mantiene en el camino de Dios es como este árbol. Él es el árbol, el Espíritu Santo es la fuente de agua. Por eso ese árbol siempre da fruto. Por eso siempre se mantiene hermoso. Pero ¿qué pasa con un árbol que no le llega el agua? Se ve seco. Pero hay un problema. La iglesia, lo que se llama iglesia hoy en día, nos puede vestir de verde, nos puede llenar de hojas, pero solamente hojas. Y ahí, porque yo mismo lo he visto que eso mismo ha alejado a miles de personas de Dios. Porque ven palabras bonitas, ven palabras hermosas que salen, palabras que profetizan cosas bellas. Pero cuando van a ver, cuando van a buscar alimentarse de verdad de Dios, solo encuentran vacío ahí, no encuentran nada. Y yo les quiero confirmar lo que yo les estoy diciendo, porque no se lo estoy diciendo porque esta noche dije, se me ocurrió venir y decírselo. No, todo lo que les he dicho está aquí. Y escuchen lo que dice Mateo, capítulo 25, capítulo 35. Perdón, empieza del 34. Mateo 25, 34. Dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. ¿A quién beneficia sinceramente esto que Dios está pidiendo a esta iglesia? ¿A alguien más? Beneficia a uno mismo, porque aquí dice, vengan benditos de mi Padre.
porque tuve hambre y me alimentaste. Y más adelante le pregunta, Señor, ¿cuándo yo te vi hambriento? Cuando alimentaste a uno de los más insignificantes de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Tuve sed y ahí estuviste para darme agua. Vengan, benditos de mi Padre. En otra parte la Biblia dice que de acuerdo a esas obras serán vestidos aquellos que heredarán el reino de los cielos. Jesús dijo de esta manera, el que está conmigo es conmigo y el que está en contra de mí, aquel que no está conmigo es en contra de mí. En la iglesia muchas veces se genera una apariencia, se genera esa atmósfera alrededor de uno donde dicen aquel religioso, aquel santo le llaman por acusarlo a uno. Y lo visten de eso. El problema que para Dios eso no le gusta. Dice él, si no eres ni frío ni caliente, si solamente estás por estar, si no quieres de verdad trabajar al lado mío, le dice él a uno de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, no eres ni frío ni caliente, no estás ni allá ni acá, por lo tanto yo te escupiré de mi boca. El Señor hablando de esa manera, yo te expulsaré de mí. Porque la apariencia es algo que Dios detesta. Por eso cuando vio a este árbol que aparentaba tener fruto, inmediatamente le dijo, sécate. Y se secó. Porque eso es lo que Dios más detesta. Y eso es lo peor que Dios nos pueda encontrar en esa situación. Pensando que estamos cubierto en la atmósfera de Dios y Dios no encuentre nada. Por lo tanto, amigos, yo sé que este también debe de ser un trabajo. Yo creo que es lo más importante en nuestra vida. El problema es de que todo lo demás es más importante. Todo lo demás es más importante siempre en nosotros. Y lo último que hacemos es representar a Dios de la mejor manera en este mundo. Y esto no simplemente es para este mundo. Aquí dice Dios, los que hacen tales obras heredarán el reino de los cielos preparado desde antes de la fundación del mundo. No jugamos con nadie, jugamos con nosotros mismos. Pero yo prefiero que Dios venga a mí en vida y me diga, no has hecho nada, te voy a dar un tiempo para que des algo. A que yo llegue al cielo y cara a cara me diga, ¿qué hiciste? Tuviste 20 años en la iglesia. Te vestiste de religioso. Te vestiste de santo. Muéstrame. Allá creo que no habrá otra oportunidad, según dice la Biblia. Por lo menos ahora yo tengo la oportunidad de decirle a Dios, quiero el cambio, quiero cambiar, no quiero sentarme y seguir simplemente comiendo y comiendo sin que nada salga de mí. Prefiero que sea en este tiempo a que me diga hacedor de maldad. Así le dijo aquel que le dio un talento
y vino y lo escondió bajo de la tierra. ¿Qué le dijo? Hacedor de maldad. Si sabías, si tú sabes cómo es tu Señor, ¿por qué haces eso? Todos sabemos lo que Dios quiere con su iglesia. Todos entendemos lo que Dios quiere. El problema es que no pensamos de que Dios puede venir en cualquier momento. O ya vino y nos ha visitado. Sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros, pero hay momentos donde Dios va a venir y te va a pedir qué has cosechado de la relación entre tú y Él. Y si no has cosechado nada, ¿qué dirá? Pero prefiero que sea en esta vida y no en la otra. Prefiero que sea en este momento que Dios me diga, no has hecho nada. Has pasado 10 años en la iglesia y no has producido un solo higo. Uno solo. Porque Él dice, vine varias veces y siempre me fui decepcionado. Aunque eso es feo, porque es feo que Dios se vaya decepcionado de uno. Pero prefiero eso a que ya frente a Él me diga, ¿qué hiciste? Y yo le diga, pues no he hecho nada. En ese mismo verso de Mateo, más adelante dice, cuando le dice el otro lado de la gente, Señor, ¿cuándo yo te vi hambriento a ti? Señor, ¿cuándo yo te vi sediento? ¿Cuándo te vi? ¿Cuándo te vi? Tú no sabes en qué momento Dios envió a una persona que necesitaba ver tu ejemplo de vida. Tú no sabes en qué momento Dios va a venir a querer que una persona aprenda de ti. Siempre pensamos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos de lo que nos rodea. No sabemos si hay alguien observando para ver si cambia su vida. No sabemos si hay una persona pensando querer tu estilo de vida, pero voy yo y le muestro lo peor de mí. Le muestro lo peor de Dios. Dios no se merece eso. Pero Satanás ha usado esa estrategia para alejar gente de la iglesia. Ver el comportamiento de los miembros de la iglesia equivocado, erróneo, para que diga, yo a esa iglesia jamás voy, porque son hipócritas, porque allá hay adulterio, porque allá hay mentira, porque allá hay cosas que no te pertenecen. Y el Señor dice, cuando venga alguien a observarte, asegúrate que sea mentira. Porque si esa persona clama a mí y me dice, Señor, no encontré lo que tú me dijiste que iba a encontrar ahí, ¿qué hará el Señor conmigo? ¿Qué hará el Señor conmigo? Buscó y no encontró. Por lo tanto, yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad de simplemente llegar a un lugar como este, de simplemente recibir. Tenemos que entender que recibimos para dar. El pastor aquí enseñaba, aquellas manos que dan nunca están vacías, porque viene Dios y las vuelve a llenar para que sigas dando en abundancia, dando en abundancia. Pero aquellas manos que no están dispuestas a dar, ¿qué más Dios le puede poner? Nuestro amigo Alex decía, cada vez que llegamos a este lugar, algo se nos alumbra. Un camino es alumbrado para que yo no vuelva a tropezar. Un camino le pone Dios una luz para que yo ya no tropiece. Pero así como lo hace conmigo, así como Él pone una luz en lo alto, puso a la iglesia como una luz en lo alto, pero ¿qué ha hecho todo el tiempo?
la ha puesto debajo del cajón y la gente sigue tropezando. Por lo tanto, si la iglesia es la luz, pues que sea la luz. Si eso va a servir para que mucha gente no tropiece y para que mucha gente que está en oscuridad pueda tener un camino, pueda ver por dónde camina. Si Dios los hizo luz a cada uno de nosotros, se supone que es para que alumbremos a aquellos que quieren llegar a ellos, a Dios. Pero ¿qué pasa cuando viene alguien y lo que encuentra es oscuridad? Tropieza él y tropiezo yo, los dos a la misma vez. Guíate ciego. Así dijo Jesús, ¿no? Ciegos que guían a otros. Pero bueno, lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu dice, que todo aquel que tenga oídos oiga, y que el mismo Espíritu le revele. Porque por ahí dicen un dicho, bueno, no lo sé bien, pero dicen, el soldado advertido, no sé qué más sigue. Cuando Dios manda a decir algo, no lo tome en vano. Es por algo más grande que le tiene preparado. Yo quería simplemente compartirles esto esta noche. No quiero seguir diciendo cosas porque hasta ese punto me permitieron decir. Por lo tanto, espero que todo aquel que es del Espíritu escuche. Pero qué bueno que Dios siempre habla a su iglesia. Dicen que cuando te aman, te hablan. Cuando no te hablan, no se sabe. Pero algo Dios espera con esta iglesia. Algo Dios desea con todos los que escuchan, con todos los que están escuchando. Vamos a dejar de ser en algún momento esa apariencia de iglesia y vamos a mostrar quién habita en nosotros. Vamos a mostrar quién es, cuál es la fuente que habita dentro de nosotros. Se va a mostrar, pero el deseo tiene que venir de cada uno de nosotros. El anhelo tiene que venir de cada uno de nosotros. Y comenzar a pensar más en lo que Dios quiere, más y menos en lo que yo deseo. Menos en mi tiempo, en el tiempo que yo piense. No, pensemos más en que tengo que prepararme, en que tengo que estar dispuesto a entregar en el momento que me lo pidan, porque eso será honor para Dios, eso va a ser gloria para Dios. No hagamos como dice ahí en la parábola. Me he decepcionado porque he venido varias veces y ¿qué encontré? No encuentro nada. Bueno, espero que me hayan entendido esta noche y quería compartirles esta pequeña parte de que Dios me mostró sinceramente y deseo de todo corazón que Dios haya dicho lo que quería que se dijera.
Y bueno, esto ha sido todo de mi parte y gracias por escucharme y gracias a Dios primeramente por la oportunidad de poder presentarles este punto. Espero que haya llegado a alguien aquí, que ese es el deseo de Dios. Así que buenas noches. Gracias. Yo, por favor, vamos a despedirnos de este lugar. Gracias, Papito Rico, por esta palabra que nos has traído a través de tu Hijo Marcos. Siempre tu palabra nos impacta, pero hoy más que tanto, esa semilla que hay en tu corazón, dice que tu palabra viene y flecha esos corazones y produce, tiene que producir. Perdónanos por la realidad. Hay veces que no estamos haciendo lo correcto. Hay veces que vienes a visitarnos y quizá no estamos en el momento correcto, en el tiempo correcto, dando esos frutos que tú esperas de nosotros. Como decía tu palabra a través de Marcos, a todo tiempo tenemos que estar dando esos frutos de tu palabra. Eso te hace a ti sentirte glorioso por tus hijos. Y yo pienso que esto es más que todo, dando la oportunidad a nosotros que tomemos esa decisión de que podamos dar frutos verdaderos, los frutos de tu Espíritu Santo: paz, amor, generosidad, mansedumbre, y todo lo que tú quieres ver es, como decía al principio, ver a Jesús en cada uno de nosotros. Jesús fue un estilo de vida aquí en la tierra para que nosotros lo pudiéramos vivir o lo vivamos, y de generación en generación podemos mostrar tu precioso reino. Gracias, Padre precioso. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Así que pasen una feliz noche y vayan en paz. Muchas gracias.